Hoy quiero contarles una historia de cómo un trabajo de brujería cambió completamente mi vida. Destruyó mi relación familiar, me separó de mi madre, me alejó por siempre de ella. Mi nombre es Jessica, tengo 29 años de edad y tengo 2 hijos. Actualmente estoy casada con un hombre maravilloso que adoro y que siempre quisiera tener en mi vida. Mi vida fue difícil. Mi papá había abandonado a mi mamá cuando yo tenía solamente 4 años de edad y ella tenía que mantenernos a mí y a mis 2 hermanos. Yo era la mayor. Recuerdo cómo se las arreglaba para llevarnos al médico cada que nos enfermábamos, o cómo lavaba y planchaba ajeno para llevar dinero a la casa. Cuando yo tenía 8 años, por la mañana yo iba a la escuela y por las tardes tenía que hacerme cargo de mis hermanos, pues mamá tenía que hacer turnos extras para llevar el dinero suficiente y que alcanzara para todos los gastos de la casa. Sin duda una mujer luchona y que amaba a sus hijos. Pasó el tiempo y cuando yo tenía 14 años de edad, mamá conoció a una persona de la cual se enamoró completamente. Yo lo noté porque se arreglaba más. Ya no pasaba tanto tiempo conmigo o con mis hermanos, y ya no trabajaba tanto como antes, pero no faltaba el dinero en casa. No sé si eso era bueno o malo, pero ver feliz a mi mamá para mí era algo invaluable. Yo pensaba al 100% que ella merecía eso y más. Pasó aproximadamente como un año cuando mamá nos dio el aviso de lo que sería el inicio de esta complicada situación. Nos dijo a mí y a mis hermanos que Jaime, su novio, se vendría a vivir a la casa con nosotros. Ya habíamos tenido varias veces comidas con él y también con mi mamá, y de verdad que parecía una persona muy linda, muy atenta y alguien que se comportaba como un verdadero caballero. Independientemente de que lo fuera o no, la decisión ya la había tomado mamá. Ni yo ni mis hermanos nos opusimos o le dimos alguna negativa para esto que nos estaba avisando, y eso a mamá la puso muy feliz. Nos dio un gran abrazo y nos dijo que el día de mañana Jaime se vendría a vivir a la casa. Y así fue. Justo en la mañana ya estaban las maletas en la sala. Yo estaba listándome para ir a la secundaria. Él estaba ahí y abrió sus brazos, dándome un gran abrazo antes de irme. El acostumbrarnos a verlo ahí en la casa no fue tan complicado. Él estaba al pendiente de nosotros y también de mamá. Yo ya no me tuve que ir más en transporte público porque él le prestaba el carro a mi mamá y me llevaban hasta la escuela. Mamá dejó de trabajar, empezó a ir al gimnasio y al salón de belleza, y yo veía esto como algo muy pero muy bueno. Pero hubo algo que me pareció extraño e incómodo. Era saber que Jaime tenía un culto a la muerte y que se la pasaba hablando de cosas que tenían que ver con brujería. Mi mamá no me había dicho que en su habitación tenían un altar, y de eso yo me di cuenta porque en una ocasión tuve que pasarle su bolso a mi mamá, pues tenía que darme un dinero para pagar unos materiales de unas maquetas. Y ahí fue cuando vi todo esto.
Pasaron los meses y comenzaron a suceder situaciones incómodas. Jaime me comenzó a mirar de una forma extraña, de una forma que para mí era incómoda. Sentía que ya no me veía como la niña que yo era. La realidad es que sí me desarrollé rápidamente, de mis 14 a mis 16 años, y hasta mi mamá me decía que ya era toda una mujer. ¿Por qué les digo esto? Pues porque me sentía así, que me veía como una mujer y no como la hija de su esposa. Esto me preocupaba, pues mamá estaba muy feliz con esta relación y yo no sería quien se le echaría a perder. Así que guardé silencio pensando que sería la forma de mantener todo como siempre. Yo tenía a mi novio, una relación que tenía desde los 14 años, que por cierto, era una relación muy sana. Solo nos veíamos 2 veces a la semana, pues él vivía muy lejos de mi casa. Y casi todo el tiempo platicábamos dentro de la casa y cenábamos con mi mamá. Así que prácticamente era una relación de niños, casi adolescentes. Cuando Jaime veía que mi novio se quedaba conmigo en la sala, le decía a mi mamá que no era adecuado que mi noviecito estuviera dentro de la casa conmigo. Así que solo nos veíamos afuera de la casa y solo era 1 hora. Él hacía todo lo posible por sabotear mis salidas al cine o a algún café o discoteca con mi novio. Él le decía a mi mamá todos los posibles finales fatales a los que podría derivar estas salidas. Y así logró enclaustrarme en la casa por mucho tiempo. Y poco tiempo después, mi novio terminó mi relación conmigo y con eso yo la pasé fatal. Él y mamá se acercaban a mí para intentar consolarme, pero yo estaba furiosa, pues yo sabía que él era el causante de esta situación. Jaime me daba regalos, me compraba maquillaje, me compró un teléfono nuevo y un sinfín de cosas que hacía para consentirme. Pero la verdad, yo me sentía incómoda. No me gustaba que me diera esas cosas, porque sabía a lo que iba. Aquí la cuestión es que me las daba siempre enfrente de mi mamá y no podía negar recibirlas. Una vez lo hice y a ella le pareció una total grosería, porque eso fue lo que me dijo. Así que no me atreví a rechazar nada de él después de esa ocasión. A mis hermanos también les daba cosas, pero conmigo era una total exageración. En una ocasión, mis amigas me invitaron a ir a una discoteca y le pedí a mi mamá que por favor me dejara ir. Y ella me dijo que definitivamente no podía, porque esa noche iría a cuidar a la abuela, porque estaba un poco enferma. Y yo con mis hermanos estaríamos solos en la casa. Ella me dejaría ir con la única condición de que Jaime me recogería de la discoteca para llevarme a la casa. Así que pensé bien las cosas y acepté sus condiciones. Llegó la noche y me fui con mis amigas al lugar acordado. Antes de salir le hablé a mi mamá para decirle qué lugar era, y yo con mis amigas nos la pasamos excelente. Bailamos, tomamos un poco, y para ser sincera solamente tomé una cerveza. Después salimos y cenamos algo en la calle,
y hasta que por fin le tuve que hablar a Jaime para que pasara por mí. Llegó en su vehículo y por fin me tuve que ir con él. Cuando íbamos en camino, él me comentó que iría con mamá a la casa de la abuela. Me preguntó que cómo la había pasado, que si me divertí y que si estaba lista para divertirme aún más. Créanme que mi actitud al lado de él era arrogante y grosera, a pesar de que él no lo era conmigo. Pero como les decía, tenía sensaciones muy incómodas cuando estaba con él. Y eso que me había dicho de seguirme divirtiendo me incomodó muchísimo más. Así que solo le contesté: ya me divertí lo suficiente, solo quiero llegar a mi casa y a dormir. Y él me contestó: aún puedes divertirte más, yo lo sé, pero tienes razón, lo mejor es que te duermas. Llegó a la casa y ahí me dejó mientras él se fue en el vehículo a la casa de la abuela. Llegué a casa y tomé un poco de agua, subí a mi habitación para dormir y cuando logré dormirme, tuve unos sueños que jamás en mi vida hubiese querido tener. Soñé que tenía un vestido corto, de estos que utilizan llamados baby doll, mi cabello suelto y me sentía muy somnolienta. Caminaba por los pasillos de la casa, me metí a la habitación de mi mamá y ahí estaba Jaime, sin una sola prenda encima de su cuerpo, y estiraba su mano para recibirme, y después de esto, yo me entregaba a él. Para mí era algo tan intolerable y asqueroso. Yo no quería hacerlo, pero no tenía control de mí. Yo nunca en mi vida había tenido relaciones íntimas, pero en ese sueño me comportaba como si yo fuese la mujer más experimentada del mundo en este tipo de cosas. Pero esto nada que ver conmigo. Después de que sucedió todo esto, yo me quedé totalmente dormida nuevamente. Desperté justo por la mañana. Y créanme cuando les digo que no podía creer lo que estaba viviendo y sintiendo. Sentía que me dolía mi zona íntima y vi que tenía un sangrado que evidentemente no era de mi regla. Yo me asusté, me metí rápidamente a bañar y bajé a toda prisa después para ver si estaban ahí mi mamá y Jaime. Pero no estaban. Solamente mis hermanos, que aún estaban en sus habitaciones completamente dormidos. Para mí eso fue una situación totalmente grave, pues no lo había soñado. Estábamos hablando de que había dejado de ser una niña y creo que fue con el asqueroso de Jaime. Alcancé a desayunar y a prepararles el desayuno a mis hermanos, y mi mamá y Jaime llegaron como a la 1:30. Le pregunté a mi mamá que cómo les había ido y se veía muy cansada. Ella solo contestó que lo que quería era dormir, que toda la noche había estado con Jaime cuidando a la abuela. Aquí es donde está lo increíble y todo lo raro. ¿Cómo era posible esto? Y ahí Jaime me volvió a decir: ¿a poco no te divertiste ayer? No sabía si enojarme, asustarme o qué hacer. ¿Qué le podía decir a mi mamá sobre esta situación? Decirle que su esposo me había hecho todo eso mientras estaba con ella,
De verdad que no sabía qué pensar. Era totalmente ilógico. Lo peor de todo es que todos estos sueños se repitieron día tras día. Así me durmiera solamente un momento, soñaba con Jaime siempre que cerraba mis ojos y yo no hallaba qué hacer. Estos sueños eran cada vez más feos, pues aparte de que teníamos intimidad, sentía que me golpeaba y se burlaba de mí por cómo me poseía sin pudor ni lástima alguna. Cuando despertaba, tenía los moretones y rasguños, y cuando él tenía oportunidad de hablar conmigo, estando en la casa, él me decía pequeñas frases o cosas que también decía en mis sueños a modo de referencia, y eso ya me tenía tanto enfurecida como aterrada. Acudí con la mamá de una de mis amigas. Esta se dedicaba al tarot, a la brujería y todo ese tipo de cosas. Mi amiga principalmente sabía de la situación por la que estaba pasando, así que previamente le había dado aviso a su mamá de lo que me estaba pasando. Pero ya cuando yo pude ir a visitarla, le di más detalles de lo que me estaba pasando, y ahí obtuve las respuestas que necesitaba para poder terminar con toda esta locura. Esta señora me hizo una lectura de tarot y posterior a esto hizo una limpia o algo similar. Nos sentamos y me dijo las cosas abiertamente y todo de golpe. A ti, Jessica, te están haciendo una brujería sexual. No funciona como cualquier tipo de brujería. De hecho, para mí no son muy comunes este tipo de trabajos. Estos lo realizan hombres o mujeres experimentados en esto de la brujería, con el fin de tener relaciones íntimas con el ser deseado, y dependiendo de la fuerza de cada uno de estos, pueden llegar a tener bilocaciones y así aprovecharse de su víctima de la forma que lo deseen. Para esto se necesita una prenda íntima tuya y una prenda íntima del brujo o bruja que lo practica. Esto no tiene fecha de caducidad, lo puede hacer cuantas veces quiera. Así que te confirmo que es esto lo que te está sucediendo. Ahora escucha muy bien. Revisarás debajo de tu cama, justo en la pared, casi en el piso, una pequeña abertura en la cual debería ir un contacto de electricidad. Esta no funciona. Vas a quitarlo, y dentro de este lugar está este trabajo. Cuando me dijo todo eso esa señora, créanme que me quedé totalmente anonadada. No lo podía creer. Ese maldito me estaba haciendo brujería justo en mis narices y en las narices de mi mamá. Para mí eso era algo inaceptable y que no se lo perdonaría. Así que llegó el momento de deshacer todo este asco de situación. Llegué a casa para deshacer todo esto. Quité mi cama para buscar lo que me decía esa bruja. Y en efecto, había un contacto de luz que no funcionaba. Al quitar la tapa me di cuenta de que ahí estaban las prendas y unas fotografías. Esas no tenían ninguna inscripción, letras ni nada. Solamente tenían un alfiler que unía las dos prendas y las fotografías tanto de él como mía. Cuando encontré todo esto, sentí un coraje como nunca se lo pueden imaginar. En ese preciso momento, estaba mamá y Jaime en la sala.
y mis hermanos estaban comiendo en el comedor. Llegué con todas esas cosas en mi mano y por fin hablé con mi mamá y le dije de todas las asquerosidades que estaba haciendo Jaime. Le mostré las prendas y las fotografías y le expliqué todo lo que pasó en esos sueños, los regalos incómodos, cómo me sentía yo. Se lo dije absolutamente todo, incluido que fue con la mamá de mi amiga, que era una bruja. Pero me topé con la mala suerte de que Jaime ya le había lavado el cerebro, diciéndole que yo me le insinuaba e intentaba tener algo más con él. Mi mamá estaba furiosa, tanto que me dio una cachetada, que volteo a ver a mis hermanos para ver qué era lo que hacían, y solo agacharon la mirada como señal de que apoyaban a mi mamá. Y esa fue la última vez que hablé con mi mamá. Con mis hermanos no tengo ningún problema, pero a ella no le dirijo la palabra, y a Jaime no se diga. Cada vez que lo veo lo maldigo, le digo de todas las groserías que se pueden ustedes imaginar. En esa ocasión, inmediatamente lo que hice fue subir a mi cuarto y empacar todas mis cosas e irme de esa casa. Pensé que ya estando con las maletas justo en la puerta de la casa, mamá pensaría las cosas con mayor frialdad, pero ni siquiera volteó a verme, así que me fui. Y evidentemente, revisé todas mis cosas de que no me faltara ninguna prenda íntima, para que no me volviera a hacer lo mismo. Fui con la mamá de mi amiga la que me había advertido de todo este trabajo, el de brujería que me habían hecho. Le llevé las cosas para que deshaciera ese trabajo de brujería. Ella me dijo que era totalmente sencillo. Solamente quitaría el alfiler que detenía las prendas y las fotografías, y que con eso sería suficiente para acabar con ese trabajo. Por su parte, ella solamente realizaría unos trabajos de protección, por si ese desgraciado volviera a intentar realizarme alguna brujería sexual. ¿Y acaso tú alguna ocasión has escuchado de este tipo de trabajos de brujería? De verdad espero que no, porque si los conoces, muy probablemente pasaste por lo mismo que yo.